Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal, bienvenidos a un nuevo video de esta plataforma que me encanta porque me puedo expresar de verdad que ampliamente y me gusta mucho, como ya saben, abrir la boca y poder traer sobre todo conciencia, sobre todo posibilidades, sobre todo fe. Y hoy vengo a traer muchísima fe, hoy vengo a traer motivación y hoy vengo a traer esas energías para que de verdad empieces a entender cómo funciona el proceso de la creación y sobre todo de que entiendas de que vos en tu futuro podés estar viviendo lo que vos quieras vivir. Escuchaste bien, podés estar viviendo lo que quieras vivir, la realidad que vos quieras. Quiero que se entienda que primero lo que más debemos de entender es sobre la imaginación. Por favor, tienen que imaginarse en un futuro estar viviendo esa vida, ese objetivo, de esa manera. Familia, lo más importante es la libertad. O sea, tenemos que entender de que nosotros, lo que más buscamos como seres humanos es la paz, nuestra autenticidad y la libertad. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Tienen que entender de que nosotros debemos de crear una realidad en la cual seamos libres en paz. ¿Y cómo podemos ser auténticos, en paz y libres? Yendo constantemente hacia nosotros mismos. O sea, la paz no la vas a encontrar si no tenés una vida auténtica y si no sos libre. O sea, hay que entender de que para llegar a estos puntos, se necesita de tiempo, se necesita de trabajo, se necesita de dedicación. Pero llegar a este punto en el cual yo estoy hablando, precisamente es la gloria de todo ser humano. Poder vivir en paz, libre y siendo auténtico. O sea, estos tres puntos básicamente va hacia tu ser. O sea, tener una vida alrededor de tu ser, haciendo lo que te gusta hacer, haciendo eso que te sale bien. Hay que entender algo, familia. Se requiere de hacer excelente una sola cosa. No es tanto. Se requiere de tener y de ser muy bueno en algo. Pero lo que a vos te va a diferenciar de el resto del mundo es quién sos. Por eso es tan importante trabajar el ser. Por eso es tan importante desarrollarnos en todas nuestras áreas. Por eso es tan importante la salud. Por eso es tan importante la mente. Por eso es tan importante nuestro físico. Por eso es tan importante nuestras relaciones. Por eso es tan importante nuestros vínculos, que es lo más fundamental. Por eso es tan importante la realidad que tenemos hoy en día. Pero la realidad que tenemos hoy en día no significa que la tengamos que vivir de por vida. Por eso tenemos que usar nuestra imaginación para crear otra realidad adentro nuestro. Desautorizar la realidad que estamos viviendo hoy y empezar a atacar en todas las áreas que nosotros nos tenemos que perfeccionar para poder llegar a esa vida auténtica, en paz, alrededor de lo que nosotros somos y en libertad. ¿Cómo conseguir la libertad? Atrayendo. ¿Cómo conseguir la libertad? Atrayendo, familia, creando ese ideal tuyo, en físico, en mente, en relaciones, en experiencias, en vida, en decisiones, en trascender los miedos, en que no tenga miedo esa persona, en tu ideal. Seguramente hay alguien al que vos mires y admires la vida que tiene. Y no tengo ningún tipo de duda que te está reflejando un montón de cosas. Y si esa persona a vos te está reflejando un montón de cosas, es porque vos la tenés. Yo quiero que vos entiendas eso. Esa persona te está utilizando, vos la estás usando de espejo y te está reflejando un montón de cosas que a vos te encantaría tener. Por lo tanto, usá a esa persona como ejemplo para ver qué hace, cómo piensa, cómo actúa, cómo precisamente es su vida. Es su vida. Y no tengo ningún tipo de duda de que vos a esa persona la admirás por su autenticidad, la admirás por su coraje, la admirás porque no tiene miedo, la admirás porque es él o es ella. Entonces yo quiero que por este video vos te conviertas en quién sos y que todo radica en cosas que son simples pero que son muy difíciles de mantenerlas y de lograrlas, porque hay que mantenerlas en el tiempo y consistentemente.
¿Y a qué estoy hablando? De la salud, del entrenamiento, de la expansión mental, de la conexión interna, de pensar mejor, de sentir mejor, de levantarse temprano, de empezar a enfocarse en uno. Y que todo esto radica precisamente en sentido bastante contrario a cómo vive la sociedad, en sentido bastante contrario a cómo vive casi todo el mundo. Tenemos que entender de que el dinero a nosotros no nos da la libertad. Tenemos que entender de que las cosas materiales a nosotros no nos llenan. A nosotros nos llena la creación nuestra propia creación, de que el tener sea una consecuencia de nuestro ser. O sea, el tener tiene que estar totalmente alineado con nuestro ser. Porque si ustedes tienen y el ser, ¿no?, está completamente ignorado, o digamos que no lo ignoran al ser, digamos que ustedes precisamente se desarrollan, pero lo que hacen en el mundo y lo que tienen por medio de ese hacer no los llena. Entonces no van a encontrar paz, no van a ser felices, no van a vivir constantemente en alegría, no van a estar constantemente deseosos de ese proceso creativo y que cada vez se mejore más para tener en consecuencia. Porque realmente estás haciendo algo que no te llena, lo estás haciendo por un tener. Por eso es tan importante que el tener esté totalmente alineado con el ser, porque en esto se fusiona y precisamente nuestro hacer día a día va a ser con mayor intensidad, va a ser con mayor intención, va a ser precisamente cada vez queriendo hacer y realizar más. La velocidad se va a aumentar, nuestra concentración va a potenciarse, nuestra atención va a estar cada vez más direccionada ahí, la energía que le vamos a dar y todas las ideas que vienen a nosotros porque estamos totalmente creando, ¿no?, en la vida a base de lo que nosotros somos y encima estamos teniendo en consecuencia. Entonces el hacer se hace de una manera pero automática, cada vez más rápida, cada vez más en velocidad, cada vez con más gana, con más atención, con más deseo. Vienen, o sea, se genera toda una conexión increíble entre un ser, hacer, tener. Pero quiero que se entienda de que esto ustedes lo pueden crear y que al principio lo que más radica son en cosas que en la realidad que estés podés estar invirtiéndolo desde ya, mejorando tu físico, tu alimentación, tu expansión mental, tu conexión interna, levantándote temprano. Yo quiero que entiendas de que toda persona que consigue ese objetivo de paz, autenticidad y de crear la realidad alrededor de lo que uno es, tiene estos principios y valores. Yo quiero que vos los entiendas. Entonces, si vos no tenés estos principios y valores, es imposible que puedas llegar a crear esa realidad. Es imposible, porque va a estar jugando mucho más el juego del mundo que el juego invisible y de la creación. Entonces, si ese ideal tuyo ya hace todos estos comportamientos, vos ya lo tenés que estar haciendo. Ya lo tenés que estar haciendo. Y quiero que se entiendan también lo importante que es alrededor de uno, la realidad que hoy en día uno creó. Porque de esta manera nadie juega. Nadie juega. Y es una realidad de que al no jugar nadie de esta manera, por lo general, las personas juegan en un sentido más social, en un sentido más mundano. Y todos los comportamientos que hay en lo social y en lo mundano están completamente en sentido opuesto a esto. Por eso es tan importante el apartarse, el frenar, el enfocarse y el empezar a tomar decisiones para crear esa realidad. Familia, se los prometo, se los prometo. Yo la verdad que no tengo materializada esa vida, pero a ver, sí materialicé una locura de cosas que no hubiese podido materializar si yo me hubiese quedado en mi vida anterior. Ya estoy materializando cosas que fueron imaginación y sueños y queda mucho por delante y estoy creando cada vez más cosas que no tenía ni en mente. ¿Pero por qué? Porque no estaba en el proceso creativo. Cuando uno se sumerge en el proceso creativo, la verdad que empiezan a fluir un montón de ideas porque está todo alrededor de lo que nosotros somos y estamos totalmente enamorados de nuestro hacer porque es algo que llevamos dentro. Por eso les digo, algo que ustedes hagan bien, algo que ustedes hagan bien, es una sola cosa. Pintan bien, excelente, tienen que ser los mejores pintores, pero lo que más le va a ustedes diferenciar del resto de los pintores es quiénes son. Por eso es tan importante desarrollar el ser y ser una persona totalmente desarrollada y que encima la rompa pintando. Entonces, ¿qué hacemos con esto después? Nosotros a esto lo podemos dar al mundo porque yo la rompo como ser
y yo la rompo en lo que hago. Es el vehículo. Entonces, muchos pintores van a querer aprender de mí, no por cómo pinto, sino también por cómo soy. Y que ahí está la clave, ahí está la diferencia. Es lo que a ustedes los va a diferenciar del resto. Por eso, toda persona que es auténtica, que vibra en paz y que precisamente está repleta con su ser, sí o sí se desarrolla personalmente, sí o sí tiene hábitos y tiene un día a día en el cual su ser es 100% prioridad. Su ser es prioridad absoluta. Y después, mediante ese ser en expansión, uno hace en el mundo y que sea eso que tan bien te sale, que sea eso que tanto te gusta, eso que a vos te encantaría en un futuro estar enseñándolo y sobre todo haciéndolo también. Entonces entendamos de que a base de nuestro ser y de una habilidad que nosotros tengamos, podemos crear realmente el imperio que todo imagina. Yo el imperio lo llamo la realidad que a uno le encantaría estar viviendo. Tu imperio es el tuyo, el mío es el mío, cada uno tiene su imperio, tiene su imaginación y tiene su manera de jugar y de querer jugar en el mundo. Y así se rige, familia. Hoy en día está el internet, hoy en día podemos llegar a todo el mundo, hoy en día podemos precisamente ayudar a personas por atrás de una cámara. O sea, entonces hay que empezar a entender y aprovechar las herramientas que tenemos. Vos potenciás tanto tu ser, potenciás tanto tu hacer, vos empezás a expandirte al mundo, vos empezás a presentarte al mundo, creás una marca personal. O sea, la marca personal es lo que ya está y es lo que viene a futuro. El que no tiene una marca personal en el futuro, se quedó. Es como los abuelos. Vas a ser un abuelo si vos no creás tu marca personal. Si vos no estás capacitado para precisamente poner la cara en una cámara y expresarte. Y si no podés hoy en día expresarte, tenés que empezar a desarrollarte para poder expresarte. Porque en el futuro, que ya llegó, es todo lo que se viene, familia. O sea, ya hay miles de personas facturando una locura de dinero porque están totalmente desarrollados en su ser y tienen una habilidad que la dan al mundo. Pero, repito, ¿qué es lo que atrae esa persona? ¿Quién es? Es el ser, familia. Es el ser. Por eso, desde ya, entrenamiento, alimentación, levantarse temprano, capacitarse, desarrollarse y sobre todo empezar a generar un entorno que piense así, porque solo la realidad es que no se puede. La realidad es que no se puede. Yo tuve muchísimo tiempo solo y la verdad que fue un proceso muy duro, muy sufrido, que mucha confusión hasta que dije basta para mí, basta para todos, yo dejo absolutamente todo, me voy a vivir lo que mi sentir me dice y me largué al mundo. Y en el tiempo, por largarme al mundo y animarme, empecé a encontrar por medio de internet entornos nuevos y empecé a entender lo que son los coaches y empecé a meterme cada vez más en lugares por medio del internet y a buscar información y gente que vive de otra manera completamente distinta a cómo rige el mundo y las realidades tan normales en la sociedad. Y uno se va metiendo, va expandiendo su mente, va nutriendo pensamientos, va viendo más posibilidades, va viendo cada vez más fe, va viendo más que es posible, ¿no? Que es posible. Entonces, empiecen de verdad a aprovechar el internet, empiecen a precisamente a aprovechar todo lo que hoy en día el mundo tiene como herramienta, ¿no? Y que precisamente, familia, ustedes pueden tener eso que tanto sueñan. Hay que poner el trabajo, hay que entender los tiempos, hay que entender de que por más que ahora ustedes lo sepan y por ahí se puedan ilusionar, no es algo de la noche a la mañana, que hay que poner el trabajo y empezar a desarrollarse. Pero a ver, familia, vivimos entre 80 y 90 años haciendo las cosas mal. Yo te prometo que si vos invertís de 3 a 4 años estás viviendo esa realidad. Y que sobre todo lo más lindo es el proceso, es la creación, es ese camino. Yo estoy en ese camino hace 20 meses y de verdad, familia, que fue cada vez mejor. Obviamente que el sentir de hoy mío no es el mismo sentir de hace 20 meses atrás, ni el sentir de hoy en mío que estoy materializando algo que siempre fue una idea y estuvo en mi imaginación, no es lo mismo que hace 5 o 6 meses atrás y no es lo mismo que hace 3. Son todas etapas, son todas fases que uno va precisamente perfeccionándose y que en el tiempo al ir perfeccionándose y sobre todo eliminando y sacando cosas negativas,
uno empieza a ver cada vez más cosas, empieza a ganar confianza, empieza a sentirse mejor, empieza a romper ese miedo a la crítica, empieza a hacer ese primer video en YouTube, empieza a alejarse y apartarse de las cosas que le hacen mal, empieza a perfeccionarse cada vez más en lo que hace, empieza a perfeccionarse cada vez más en su ser, en ser más intencional, porque ve posibilidades y muchas chances a futuro. Entonces, familia, es fe absoluta esto. Si ustedes son conscientes, de verdad, es fe absoluta, es sumergirse en la misión hasta que esa fucking realidad sea materializada. Y se meten en su película, no hay cosa más linda que estar viviendo su película, que sea realmente una serie de Netflix en el cual yo hasta que no materialice esa realidad, yo no voy a parar. Porque ya veo un camino, porque yo ya veo cómo es, ya veo por dónde tengo que ir, y cuando uno tiene una blueprint, tiene un mapa de cómo hacer las cosas, ya precisamente se puede meter de lleno, y ahí está el enfoque, ahí está la atención, la energía, que la empezamos a direccionar cada vez más a nosotros, y nos expandimos, y sobre todo nos damos cuenta que cómo vive la sociedad y cómo vive el mundo, la verdad que es insignificante estar viviendo ahí porque no te produce absolutamente nada como consecuencia positiva, al contrario, es más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. No hay un mapa ahí. Ahí está, es un laberinto que está todo encerrado y que siempre se termina en el mismo lugar. Acá está el mapa, acá está el paso a paso, y de verdad que si ustedes quieren lo pueden lograr, familia. Me encantó hacerle este video de fe absoluta. Soy una persona que siempre imaginó y tuvo mucha fe, pero que nunca tuvo el mapa. Y cuando empecé a realmente a decidir, ¿no?, en mi vida, y tomé esa decisión tan importante de dejar atrás toda mi historia, el mapa se empezó lo empecé a descubrir. El mapa empezó a aparecer cada vez más, y cuanto más decisiones tomaba, más visibilidad de mapa había. Y cuanto más cosas dejaba atrás y decisiones tomaba que sin dudas que son picantes, más visibilidad de mapa, más claridad, más fe, más posibilidades. Y hoy en día, familia, es como que no se puede fucking parar. Hoy en día está el mapa totalmente claro, estamos realmente siendo intencionales a morir con querer crear esa realidad. Me agarra la piel de gallina y quiero que precisamente se lleven toda esta energía, toda esta fe, toda esta posibilidad de ustedes, porque de verdad que se puede. Y en ese camino van a encontrar al dueño del juego, van a encontrar esa creación de ustedes mismos con su yo más elevado, y van a poder lograrlo sin ningún tipo de duda. Es cuestión de tiempo y de ir ajustando, pero esa realidad ya está hecha, familia, ya está hecha. Me encanta compartirles, me encanta YouTube, nos vemos en el próximo video.